compartir. Ya. Esta clase ya vamos a hablar sobre lectura de críticas de artículos y indicadores bibliométricos. ¿Ya? Es una clase general para todos los chicos del curso de bioestadística, chicos del curso de investigación 2, chicos del curso de bioestadística y epidemiología, también del grupo de epidemiología, del grupo de la unidad de titulación. Entonces, se será para todos ustedes y es interesante, ¿ya? Es súper corta. Bueno, yo quiero grabar esta clase básicamente porque la mayoría de nosotros como estudiantes y también como investigadores, si los profes van a querer ver esta grabación, es súper importante saber leer un artículo científico, porque ni todo que está escrito significa que fue bien, el trabajo fue hecho con un diseño metodológico bien hecho, si la estadística está bien hecha, si la introducción tiene relación con el objetivo, que el objetivo tenga relación con los resultados, que todo esté coherente, y también los indicadores bibliométricos, a pesar que hay muchas críticas sobre eso que voy a explicar más adelante, pero es importante entender la base de todo eso, ¿ya? Entonces, quiero empezar con esta frase. Para juzgar un artículo científico escrito por un colega, es necesario poseer conocimientos, experiencia, imparcialidad, confidencialidad, diligencia, una cierta dosis de pedagogía y otra no menos esencial de compañerismo. Voy a explicar a ustedes qué significa todo eso. Es cuando ustedes, si son estudiantes, cuando ustedes empiecen a trabajar como terapeutas o cualquier área, o nutricionistas o como enfermeros, etcétera, o cualquier área de la salud, es muy común juzgar el trabajo de nuestros compañeros. Ustedes fijos como estudiantes, miren el trabajo de compañero, mira que hecho pedazos, ¿no? Que siempre hablamos así. Entonces, para poder juzgar algo, independientemente que sea un artículo científico o cualquier otra cosa en la vida, cualquier otra cosa, tenemos que tener primero conocimiento. Para tener conocimiento sobre cualquier cosa en nuestra vida, chicos, tanto personal o profesional, ya que eso puede también generalizar a esto, tenemos que, para tener ese conocimiento tenemos que leer, ya leer bastante, y también para los profes, además de los conocimientos, la experiencia. Hay muchos profes que no tienen doctorados, pero tienen tanta experiencia en la parte práctica que el cartón para él no sirve de nada. Porque mismo que sea licenciado, lo que sea, la experiencia puede demostrar a él que también él puede juzgar o hacer unas críticas constructivas a partir de su visión empírica, ¿ya? Cuando también yo juzgo algún trabajo científico, yo tengo que ser imparcial. No es porque ustedes, chicos, o sea, ay, profe, usted sabe que somos sus preferidos. No es así. No es porque me gusta más tal estudiante o tal profesor o otro que yo voy a calificar sobre 10, o sea, 10 sobre 10. La imparcialidad básicamente me exige que yo debo leer y debo analizar lo que debo analizar, no porque tú eres mi pana, ¿entiendes? Y también tenemos que ser, tenemos que ser chismosos tampoco. Por eso que dice la confidencialidad. ¿Por qué? Porque normalmente cuando escribimos un artículo científico y enviamos a cualquier revista científica, o sea, cuando hablo de revista científica, estoy hablando que tenga revisión por pares. Esos revisores no deben conocerme y yo no debo conocer esos revisores, porque son revisiones entre pares ciegos. Es súper chistosa esa palabra, ¿no? Pares ciegos. Entonces, porque ahí también ya entra la imparcialidad y también la confidencialidad, que la persona ahí va a decir, el trabajo de Paloma sobre donación de órganos, mira qué porquería. Básicamente eso, no es así, ¿ya? Y además, la cuestión del compañerismo, o sea, supongamos que nosotros, yo incluyo a mí, que yo me considero un joven todavía, ¿no? A pesar que tengo 33, pero por ahí estoy. Yo no tengo tanta experiencia ya como un profesor de 50 años, como un profesor de 60 años, en relación a ser investigador, ¿ya? Entonces, un profesor más antiguo que sea experto en mi área de trasplantes, lo que sea, cuando juzgue mi trabajo, él tampoco no
diga que todo está mal hecho, ¿ya? O si todo está mal hecho, hay formas de explicar al estudiante o hay formas de explicar al compañero si está mal hecho o no. Porque también tiene la cuestión de la motivación, chicos. Creo que eso hablamos en primer día de clase o no me acuerdo, ¿ya? Es cuando alguien nos juzga por qualquer condição, não vamos falar ahorita de ciência, já? Por qualquer condição, por exemplo, Paloma tem full tatuagens, parece delinquente. Paloma tem, vou falar de mim, já para não poner exemplos de vocês. Paloma tem cabelo rizado, ou seja, ela tem sangre afrodescendiente, já? Paloma tem 1,60, ou seja, é muito bajita. Então, só poniendo críticas, já? Então, há pessoas que são muito mais sensíveis às críticas. Empieza a desmotivarse, o sea, la autoestima baja, porque también hay profesores que tienen mucha baja autoestima. Es súper, la parte española, baja autoestima, pero ustedes entienden lo que quiero decir, ¿verdad? Entonces, hay una cosa que quiero decir a ustedes, que ahorita son mis chicos que están aquí, son estudiantes que están en esta clase grabada, es que una frase que yo voy a intentar traducir al español que un profesor nos dijo fue que cuando alguien te dar el veneno, o sea, cuando alguien te está juzgando, tú eres la única persona que va a querer tomar eso o no. O sea, las personas que te juzgan por cualquier condición física o no sé, intelectual, la gente que demora un poquito más para aprender o demora un poquito más para escribir, etcétera, esa persona que está juzgando a ti de forma no constructiva, es la que tiene el problema. Entonces, como la clase está siendo grabada, yo no voy a hablar palabras feas, obviamente, pero ustedes van a entender lo que quiero decir. Hay que enviar a esas personas al otro lado del mundo, ¿ya? Entonces, para poder aprender si está mal mi trabajo científico, obviamente, la cuestión de la pedagogía y del compañerismo va a ayudarme a mejorar lo que está mal, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a analizar las etapas de la lectura crítica de los artículos. Lo bueno que yo puse aquí las fuentes a mí, ¿ya? Quando hablamos de leitura crítica, independentemente se é de artigos científicos, se é de algum livro, de um periódico, algo escrito, é uma leitura. Estamos fazendo de modo analítico, já, porque queremos compreender o que se disse e analisar o expressado e também encontrar também seus erros e o modo que apresenta a informação. Vocês que são tipos de primeiro, tipos primeiro, quarto, quinto, sexto, séptimo y octavo, o sea, casi doy a todos los semestres. Lo que quiere decir exactamente es que hasta la forma que tú presentas tu trabajo, o sea, hablo la parte escrita, ya no estoy hablando de la cuestión física, estoy hablando de la parte escrita. La forma que tú presentas, si son tablas, si son gráficas, la cuestión textual, la forma que nosotros estamos escribiendo en nuestro idioma español o portugués, siempre hacemos mucha redundancia para explicar algo. Ahí pone, o sea, eso quiere decir, eso está muy mal, porque yo tengo que explicar de forma concreta y objetiva para evitar estos motivos, no sé cómo se llaman exactamente las palabras, esos modismos, que eso quiere decir. Ya, eso normalmente no se escribe, porque los artículos científicos, normalmente las revistas se ponen un número máximo, o cada... Por ejemplo, una revista que yo envío un trabajo, cada página cuesta $100. Imagínate si tú pones un artículo de 50 páginas en esa revista. Ya, pero claro, en la universidad te ayuda, donde tú trabajas, en fin. Recomendaciones súper rápidas, ya, para cuando ustedes busquen un artículo, puedan leer. Mira los nombres de los autores, la institución de los autores y el año que fue publicado. Aquí, ese punto número 1, estas recomendaciones rápidas no son mis recomendaciones, Paloma Lima, ¿ya? Son de los libros, de los artículos, de esas links que están aquí abajo, de lectura crítica, de España y de México, no es mío. Entonces, vamos a analizar uno por uno y ver si tiene sentido o no. El número 1 dice mirar los nombres de los autores. Yo aquí, visión, ahorita Paloma Lima, no estoy muy de acuerdo sobre mirar el nombre de autores. A mí me gusta mirar el nombre del artículo, el título del artículo, del estudio, nombre de la revista y el año. Porque los autores, verán chicos, infelizmente la ciencia, no es ni ciencia en Ecuador, a nivel internacional, está virando, ya es un negocio, ya.
Supongamos que ustedes encuentran algo súper novedoso, la efectividad de una técnica que es la mejor técnica del mundo de masoterapia, o sea, encontrar una cosa maravillosa y quieren publicar, fresco. Todo está bem escrito, bem hecho, bem revisado, perfeito. Quando há algumas revistas que eu sei, já não conosco todas, que são milhões, quando mira nossos nomes, por exemplo, mi nombre es Suene Paloma Lima dos Santos, é um nome latino, verdade? Paloma Lima dos Santos. E o resto dos autores, pongo, por exemplo, o nome de ustedes. E não há nenhum outro nome, nenhum investigador, Albert Einstein, por poner entre comillas, desta área. Entonces, la revista, solo mirando los nombres, niega. Solo porque somos latinos y se supone que nosotros no hacemos buenas investigaciones. Y la institución, no es porque yo estudié en la Universidad Pichincha, ya, que no está en el ranking de las mejores universidades del Ecuador, significa que yo soy mala investigadora. Puede haber una relación donde tú estudiaste, puede haber, pero no significa que es una causalidad. Porque mismo que tú estudies en la PUSE, tú estudies en la Central, la Poli, la de Cuenca, lo que sea, o sea, hay buenos y malos estudiantes, hay buenos y malos profesores, punto. Ese es un hecho, ¿ya? Entonces, la recomendación rápida que dice esos autores que están en el link anterior, mira los nombres de los autores, institución y año que fue publicado. Comprender el título del artículo, identificar cómo son las divisiones, si la división es introducción, materiales y métodos, resultados y discusión, o solo resultados, discusión. Entonces, identificar las divisiones, ¿ya? Mira si hay gráficas, figuras y tablas, o sea, hay que echar un ojito y mira la bibliografía y si la bibliografía tiene relación con el título, ¿ya? Eso, la visión rápida que podríamos hacer para ver si realmente podríamos seguir leyendo o no. Pero no solamente es esto. La primera cosa que yo recomiendo a ustedes, que fijo ustedes ya hacen esto, es leer el resumen. El resumen es la puerta de entrada a cualquier investigación científica, ¿ya? Es como si fuera el currículum de ustedes. Aquí en Ecuador no sé cómo es el formato del currículum, pero hay currículos que tú pones la foto, ¿verdad? Hay países que es prohibido poner la foto, prohibido poner el año de nacimiento y prohibido poner la nacionalidad, porque eso es una discriminación. Pero todavía en Ecuador, algunos currículos piden fotos, no dependiendo del formato y todo esto, ¿ya? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? La primera parte de nuestro currículo debe llamar la atención. Es lo mismo que un artículo científico, ¿ya? El resumen tiene que estar tan bien escrito para que demuestre la idea central del estudio, para que los investigadores o los lectores continúen con la lectura, que es mucho más importante. La otra cuestión también es leer rápidamente todo el artículo. Leer rápidamente, que es un tipo, hace un escáner, ¿no? Entonces, es una habilidad que no son muchos que logran hacer, ¿ya? Cuando ustedes tienen como 5 o 6 materias o 9 materias al semestre y cada profesor pasa 10 artículos, 5 artículos, ¿cómo ustedes van a leer todo? O sea, la primera cosa es leer rápidamente. Si ustedes logran leer rápidamente y cachar las palabras claves, chévere, ¿ya? Pero hay personas como yo, por ejemplo, a pesar que yo hablo rápido, también leo rápido, pero si yo quiero entender el artículo, yo tengo que leer otra vez. De ahí hacer preguntas y hacer preguntas en mi cabeza, o sea, ¿por qué puso transversal analítico? ¿Por qué puso fuentes primarias y secundarias? Entonces, analizar esas deficiencias del estudio y reflexionar. Este punto 4, chicos, es la cuestión más crítica de una lectura, es la reflexión. O sea, nosotros como seres humanos siempre queremos juzgar. Parece que es de la naturaleza, que todo está mal hecho, hacen porquería todo, pero tenemos que reflexionar, ok, hay puntos débiles, porque los estudios, chicos, siempre va a haber recomendaciones. Hasta ahorita no hay ningún estudio que no necesite una recomendación. Todos necesitan recomendaciones para mejorar el futuro, ¿ya? Para tomar más datos, para utilizar otro tipo de muestra, para medir ese tipo de variables, para hacer seguimiento, etc., ¿ya?
reflexionar, o sea, tenemos que leer, mirar los puntos fuertes del trabajo y analizar esas preguntas que vienen en nuestras cabezas y también hacer un estilo de recomendación, ¿ya? ¿Y cuáles son las preguntas de apoyo que podríamos hacer de forma básica? Bota só. Ok. Eita, estoy grabando y hablé mal, o sea, perdón la grabación. Ya, verán. La primera pregunta es, ¿cuál es la idea principal del estudio? ¿Ya? Es la primera pregunta que hago a ustedes. Chicos, o sea, ¿cuál fue la idea principal del autor? Siempre hago esto. ¿Cuál es la idea principal del estudio? ¿Cuáles son las preguntas principales del estudio? Por ejemplo, si el objetivo fue relacionar, voy a inventar ahorita, relacionar tipo de zapato, tipo de piso y las lesiones, o si yo quiero relacionar la inseguridad alimentaria con un nivel socioeconómico, o yo quiero analizar la efectividad de una medicina. O sea, yo tengo que hacer varias preguntas, ¿ya? También tengo que analizar si hay alguna hipótesis, porque una cosa es la hipótesis del estudio y otra cosa son hipótesis estadísticas. Son dos cosas distintas, pero ¿cuál es la hipótesis que quieren comprobar? Si es efectivo, si hay asociación, si hay relación. ¿Cuál es el objetivo general? Determinar la prevalencia, determinar, relacionar tal variable con la otra, ¿ya? ¿Cuáles son los antecedentes sobre el tema? ¿Utilizaron datos de la Organización Mundial de la Salud? Datos de la Organización Mundial de la Salud. Utilizaron datos de la OPS, utilizaron datos del Ministerio de Salud, utilizaron datos de los autores que son los Albert Einstein de este trabajo. Entonces, ¿cuáles son los antecedentes? ¿Qué demuestran en la introducción? ¿Cuál es la problemática del estudio? ¿Cuál fue las fuentes, los métodos, los diseños? O sea, la cuestión nuestra, la cuestión transversal analítica, que no tiene nada que ver, ya expliqué el motivo. ¿Cómo analizaron sus datos y cuáles fueron las conclusiones? Todo eso son preguntas de apoyo que para preguntar eso, intentar contestar esto, ustedes, todos mis estudiantes de bioestadística, de investigación, de epidemiología en general, de titulación, deben saber qué es una idea principal, qué son preguntas de investigación, qué es una hipótesis, qué es un objetivo general, qué son antecedentes, qué son fuentes, métodos y diseños, qué son análisis de datos, o sea, que estadística, y qué pone la conclusión. ¿Ya? Aquí tiene preguntas de argumentación. Y esa pregunta de argumentación normalmente hacemos si estamos hablando de nosotros como estudiantes, de nuestras tesis, de las investigaciones en general, de las asignaturas. Si somos profesores, estamos mirando esta grabación de nuestras investigaciones que hacemos por obligatoriedad, ¿verdad? Pero la primera pregunta, lo que tenemos que hacer es, ¿cuál es la relevancia? ¿Cuál es la importancia de mi investigación? O sea, hay que tenerla, no es porque, ay, profe, solo porque tengo que hacer el trabajo de investigación y voy a analizar la prevalencia de lesiones, voy a analizar la prevalencia de malnutrición. O sea, eso ya sabemos, chicos, ya sabemos que hay una alta prevalencia de lesiones como cuando se hacen deportes extremos, ya de alto impacto. Ya sabemos que en Ecuador hay mucha malnutrición en niños. Ya sabemos cuál es la importancia de mi estudio. Un aspecto social, porque estamos haciendo investigación para mejorar una condición, condiciones individuales o de población. Eso es importante, ¿ya? ¿Podrías mejorar el abordaje de la investigación? ¿Cómo? O sea, si estamos leyendo un trabajo o estamos haciendo un trabajo, ¿cómo podríamos mejorar nuestras investigaciones? O sea, podríamos comparar también si ser un estudio en Brasil, si ser un estudio en Bolivia, estoy mirando poblaciones homogéneas, ¿ya? O si realmente no hay ninguna técnica a nivel latinoamericano, pero hicieron técnicas de Estados Unidos, hicieron técnicas de algunos países europeos, ¿ya? Entonces, queremos utilizar esas técnicas acá en Ecuador, pueden ser técnicas de ustedes de terapia, ustedes de nutrición que trabajan bastante con dieta, los chicos de enfermería que trabajan mucho con medicina. O sea, ¿cómo podemos mejorar ese abordaje para explicar bien la relevancia del estudio? ¿Cuál es mi propósito? ¿Qué quiero cumplir? ¿Ya? Esos son mis objetivos, el propósito de mis estudios. ¿Cuáles son las técnicas apropiadas a mis estudios? ¿Qué procedimientos yo debo hacer? Todo eso, chicos, que estoy hablando es para que mi estudio va a haber sesgos, siempre va a haber sesgos,
pero que sea más robusto posible. Cuando hablo de robustez, significa que el trabajo sea el más perfecto posible, intentando traducir ya. Hay suficiente evidencia que apoya mis resultados. Si es un tema novedoso, obviamente no va a tener muchas evidencias. Yo voy a tener que discutir de forma muy coherente de los resultados que yo he encontrado. Pero si ya hay suficiente evidencia, significa que yo puedo hacer comparaciones también, corroborar lo que he encontrado o refutar lo que he encontrado. Si yo refuto, o sea, si yo encontré una cosa distinta de otros investigadores, ¿será que fue algún error de mis técnicas, algún error estadístico, algún error de recolección de datos? ¿O realmente la población tiene características distintas a las poblaciones de estudios anteriores? ¿Ya? Podemos inferir o generalizar nuestras observaciones. Cuando hablo de generalizar o inferir, significa que de la muestra que estoy estudiando, ¿ya? ¿Será que los resultados de esta muestra yo puedo generalizar a toda la población? Eso también son preguntas de apoyo, ¿ya? Hay imparcialidad en los resultados, hay conflictos de interés. ¿Qué significa esto? Si yo trabajo en una empresa, por ejemplo, voy a poner un ejemplo clásico que todos nosotros conocemos. Si ustedes consumen o no, no me importa, ¿ya? Herbalife. Herbalife es una empresa más nutricional que hace esos shakes, no sé qué, ustedes deben conocer, ¿ya? Y para que ellos hagan, tipo, esos, no esos polvos, como esos drinks, no sé, como esas bebidas, lo que sea, ellos tienen que analizar si realmente hay una efectividad, o sea, si es para bajar de peso, para aumentar de peso, no sé cuál es el propósito del estudio de esos shakes, ¿ya? Pero hay conflicto de interés. ¿Qué es conflicto de interés? Yo soy investigadora, trabajo para una empresa, la empresa quiere encontrar la efectividad y eso va a hacer que yo, de una forma no imparcial, yo puedo jugar con mis datos para que yo encuentre la efectividad. Creo que todas las revistas actualmente ponen una sección si hay conflicto de interés o no. Si no hay conflicto de interés, ponen no hay conflicto de interés, pero si hay conflicto de interés, o sea, que yo estoy trabajando para una empresa, estoy probando algún suplemento, algún medicamento o cualquier cosa, si yo tengo que explicar que, a pesar que yo trabajo para esas empresas, los datos fueron tomados de forma imparcial, o sea, yo tengo que justificar. Y el número 8 para mí, para ustedes, para cualquier persona, es la peor cosa del mundo: errores gramaticales y ortográficos. Ok, Paloma, tú no eres nativo en español, pero si yo escribo en español, obviamente voy a pedir un revisor, ya tú puedes pagar a alguien o a algún compañero que revise tu trabajo. Ya hace el mismo el Word, hace algunas cosas por ti, ¿verdad? Entonces, hay que evitar esos errores gramaticales porque los revisores de la revista pueden ver que quizás por tantos errores del español, del portugués o del inglés, pueden invalidar los resultados de su estudio, ¿ya? Y claro, ¿no? Ustedes saben o no, no sé cómo empezar una investigación. O sea, normalmente empezamos la investigación en base a nuestra observación, ¿ya? Observamos algún fenómeno y hacemos preguntas. Ya, por ejemplo, voy a inventar. ¿Por qué? Eso es súper interesante. Cuando yo doy una clase, yo hablo de mi Paloma. No sé cómo se llama, si en español se llama piel de gallina, cuando empieza la piel a subir de los pelitos. Sí, profe. Ajá, ya, perfecto. Porque, entonces yo pregunto, ¿por qué cuando doy clases yo empiezo a tener piel de gallina? ¿Por el frío? Puede ser por el frío. O puede ser también por la emoción, ya que me gusta tanto dar la clase, entonces me emociono tanto que empiezo a tener, ahorita tengo piel de gallina, ¿ya? Entonces tú haces preguntas, o sea, cuando tú te mueves mucho, tú estás produciendo calor. Entonces, por ejemplo, yo no sé nada de investigación, ¿por qué cuando me estoy moviendo empiezo a sudar? ¿Ya? Entonces, eso también son preguntas de tu observación. Entonces, para contestar a esos tipos de preguntas, ya tenemos que hacer una búsqueda exhaustiva de la bibliografía. Y la búsqueda exhaustiva de la bibliografía está en las bases de datos. Puede ser Web of Science, puede ser Scopus, puede ser PubMed, puede ser Clinical Key, hasta Google Scholar también.
la lectura crítica de la bibliografía, como les dije, y ahí vamos a tener ideas de investigación. Perfecto. Ese índice Niebla es súper interesante. Yo encontré así, sin querer queriendo, hace unos años atrás, que el Dunning que desarrolló ese índice Niebla, que es el Fog Index, para medir el grado de dificultad en la comprensión del texto, en función de dos variables, longitud de las frases y longitud de las palabras. Aquí está el link. Yo voy a hacer como como es una práctica, ¿ya? Déjame ver si todavía el link funciona. Espera un ratito. Sería chévere hacer eso con ustedes. Ay, caramba. Voy a copiar. Ustedes pueden ver no pueden. Ya, voy a mostrar. Aquí. Copia y pega. Déjame ver si tengo algún texto aquí. Si tengo algún texto. Ya, voy a poner mi abstract, o sea, del congreso. Está en inglés, pero no importa. Voy a copiar mi abstract, vamos a ver qué sale. Copio aquí y voy a calcular. ¿Ya? Salió 11.52, números de marcas, puntuaciones 32, números de palabras 307 y palabras con letras muy grandes que están en azul, o sea, que tienen más de 3 sílabos, son 59. Vamos a analizar qué significa esto. Ya, voy a abrir la diapositiva. Y también tiene... ¿Pueden ver la diapositiva, chicos? Sí, ¿verdad? Sí. Ya. ¿Qué significa normalmente? Hay muchas críticas de ese índice Niebla, muchísimas críticas, pero a mí me gusta solo porque es algo que hay gente que todavía utiliza. Si el valor te sale menos de 12, significa que es un texto sencillo para niños. Entre 12 y 18, el valor de texto para el público en general. De 19 a 24 es un texto científico y mayor a 24 es una lectura difícil. Ahora déjame ver cuánto lo mío salió. Déjame ver. Lo mío salió, ¿cuál es el valor? Me salió el número 11.52. Significa que es una lectura, está bien, una lectura sencilla. Que es mi... O sea, por aquí, entre un texto sencillo, los niños podrían entender mi texto, y un texto para el público en general, que era mi idea, que es un resumen de un congreso, ¿ya? Ahora, lo que en ese artículo que fue publicado en 1973, son técnicas de escritura, ¿ya? Ahí dice, yo no sé si estoy de acuerdo, porque yo no hice esta práctica con ustedes si tienen tiempo. Dice que la Biblia y las lecturas de Shakespeare tienen un índice en torno a 6. ¿Tú crees que la Biblia y los trabajos de Shakespeare es un texto sencillo? ¿Son textos sencillos? No, no lo creo. Entonces, yo puse aquí en negro para que si ustedes tienen tiempito para copiar y pegar algunas partes de la Biblia, y en inglés, por favor, ¿ya? Va de la Biblia y vea si realmente tiene sentido o no. Eso estaba en el artículo científico, no fui yo que inventé, ¿ya? Aquí también yo puse un montón de artículos aquí como fuentes, ya no es necesario que lean porque solamente es una clase grabada, que dice que una persona normalmente cuando lee un texto, automáticamente va memorizando con el objetivo de entender su significado. O sea, tú estás leyendo, tú quieres entender, ¿verdad? La estadística, la epidemiología, la definición, las características, etc. Sin embargo, cuando los artículos, o sea, los artículos nuevos, tienen palabras desconocidas, o sea, si tú no conoces las palabras, o sea, te requiere más nivel de concentración, ¿ya? Por ejemplo, si ustedes me dicen, no sé, alguna enfermedad que desconozco, yo voy a anotar o voy a buscar otro artículo para entender el primer artículo, y el segundo artículo hay cosas que no entendí, o busco el tercer artículo, y así es la ciencia. Tenemos que leer varias cosas para poder comprender lo que yo estoy estudiando o trabajando, ¿ya? Aquí dice, de acuerdo con esos 1, 2, 3 fuentes que yo puse acá, que está demostrado que la memoria suele fallar a partir de la 15ª palabra, así dice. No entiendo por qué, pero eso debe ser estudios más de psicología, ¿ya? Que tenemos que analizar los límites, o sea, de número máximo de palabras. Por eso que hay artículos que dicen que
El resumen máximo 150 palabras, resumen máximo 250 palabras. ¿Por qué? Porque en resumen va a decir si el autor va a continuar o no leyendo todo el artículo. Por eso que hay límites de palabras, ¿ya? Y para entender de forma, todavía la cuestión del índice de niebla, cuanto mayor son las longitudes de las frases, nosotros como latinos adoramos el tal de punto y coma. Chicos, me duele en el corazón un párrafo de este tamaño, de casi una hoja completa, que tenga puntos y comas. O sea, todavía nosotros no sabemos utilizar las puntuaciones. O sea, cuanto más sea la longitud de las palabras, mayor es la niebla, la confusión y menor es la claridad. Por eso que cuando ustedes leen inglés, ustedes pueden ver la diferencia entre el inglés, español y portugués, porque el inglés es mucho más directo y objetivo. No queda hablando, o sea, eso quiere decir. No, es corto y claro, es ese punto final, ¿ya? Entonces, eso es mucho más objetivo. Ya, y aquí es un ejemplo que les puse ahorita. Aquí se pone aquí lectura difícil. Aquí explico todo, ya, pero no importa. Y la cuestión de lo que hablé para ustedes del factor de impacto, ya. Tenemos también el índice de inmediatez, la vida media de los artículos. Hay un montón de cuestiones de factores de impactos que hablamos de índices bibliométricos, ¿ya? Aquí yo no quiero hacer ninguna énfasis de la forma de ecuaciones. Yo quiero que ustedes entiendan, por ejemplo, sobre el índice de inmediatez, que mide la frecuencia que se cita un artículo. Verán. Aquí voy a hacer un adendo para los profesores, si van a escuchar esa grabación. Nosotros, como latinos, o sea, como estoy trabajando en Ecuador, también pasé eso en Brasil, y varios países de Sudamérica, no, el gobierno nos presiona que tenemos que publicar como si fuera locos, así como si fuera cuando el conejo da la luz, un montón de conejitos, así, al año publica como 10 artículos, o sea, eso es prácticamente casi imposible, ¿ya? Ellos no miden la calidad de los artículos, estoy hablando a nivel de gobierno, ¿ya? Quieren saber que Ecuador en 2020 publicó 20.000 artículos, pero pregunto, de los 20.000, ¿cuáles realmente tienen calidad? Es la pregunta, ¿ya? Entonces, ¿cómo? Sí, gracias. Ay, me estresa cuando alguien... En fin, regresando. Mide la frecuencia que se cita un artículo. O sea, no es solamente publicar el artículo, no solamente es que nos citen. O sea, supongamos que yo publiqué el artículo en este año sobre trasplantes. Entonces, por ejemplo, Liliana está trabajando con trasplantes de cita. De acuerdo con Lima 2020, no es Lima, ¿cuál es mi apellido para la publicación? Dos Santos. De acuerdo con Dos Santos 2020, encontró que los trasplantados, bla, bla, bla. Es importante el número de citas, ¿de acuerdo? Entonces, el índice de inmediatez para una revista calcula por el número de citas del año de estudio dividido por el número de artículos, ¿ya? Por ejemplo, aquí del año 2009 de una revista tal, ya 34 dividido por total de revistas sale 0,53, ¿ya? ¿Qué significa? De los 34 artículos publicados del mismo año, se citaron 64 por el conjunto de revistas incluidas en el estudio. Es decir, que 53,1% de los artículos publicados. Solamente un segundo porque estoy recibiendo un montón de WhatsApp. Creo que ya va a empezar. Déjenme ver si empezó. Esperen aquí, chicos. Ustedes van a ver que tengo que... Van a ver aquí en línea. Yo tengo tanta... ¿Dónde está la cosa? No es eso. Yo tengo tanta cosa aquí abierta que yo ya nem sé quién es que aquí. Então, no creo que empezó. No, va a empezar en 2 minutos. ¿Y cómo? Me tocó poner de Benjamín. Yo te voy a indicar una foto. Entonces, chicos, rapidito, para eso de ahí.
¿Estás escuchando, Julie? Tu micrófono está abierto. Sí, disculpe. No se preocupe. También hablamos sobre la vida media de los artículos, ya, que significa básicamente que es una medida de cuánto tiempo los artículos en la revista continúan siendo citados. O sea, mismo que es un artículo de 1973 de Albert Einstein, todavía sigue siendo citado. Es importante, es la vida media, ¿ya? Y los factores de impacto, ya que es lo que más utilizamos a nivel nacional, obviamente. Por ejemplo, número de artículos indexados en Web of Science, desde 1963 a 2006. Mira, hubo un crecimiento aquí considerable, ¿ya? O sea, los artículos indexados básicamente son artículos que son revisados por pares, ¿ya? Pero hay varias formas de indexación, que eso no viene al caso, ¿de acuerdo? Y claro, cuanto mayor es el factor de impacto, significa que la revista está siendo citada, ¿ya? Por ejemplo, si un factor de impacto sale 28, significa que el artículo publicado en Nature será citado en un promedio 28 veces al año durante los próximos 2 años, porque se puede calcular a cada 2 años, puede calcular a cada 5 años. Ese que les mostré del Google académico, del índice H5, es de los últimos 5 años, ¿ya? Aquí son algunas críticas de factor de impacto, ¿ya? Porque una de las críticas de factor de impacto es que a veces las revistas, por ejemplo, las revistas nacionales que estamos escribiendo, por ejemplo, en español y portugués, no tienen una mayor difusión, ¿ya? Por eso que es importante escribir artículos en inglés. También hay bajas citaciones en publicaciones de países subdesarrollados, o sea, si ven que son publicaciones de Brasil, publicaciones de Ecuador, dependiendo del investigador, ellos no van a querer citar, porque van a pensar que hay muchos sesgos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Aquí es solamente una gráfica de barras horizontales, tranquilos, sobre un factor de impacto de 1998. O sea, no muy antiguo, obviamente, pero que de estudios de ciencias de la vida, o sea, tiene mayor factor de impacto porque había mayores citaciones. Aquí también, aquí demuestra las mejores revistas ya del mundo del año 2011, ya aquí pueden ver que Nature, Lancet, o sea, hay algunos amigos míos que dicen que si publico en Lancet ya se muere en paz. Yo, si yo publico en Nature algún día en mi vida, Dios ya puede llevarme porque ya hice lo que quería hacer. Ya, y aquí de la última diapositiva dice básicamente el número de artículos publicados en 2011. Ya saqué ese dato en Senacid, comparando Brasil y Ecuador. Pero claro, o sea, Brasil publica más porque Brasil es un país totalmente continental. O sea, hay más investigadores, hay más universidades. Y Ecuador es un país chiquito, pero aquí solamente está midiendo de revistas indexadas, ya, indexadas en Scopus, ya. Entonces, podría que el número sea mucho más alto hasta 2011, pero aquí solamente demuestra esto, ¿de acuerdo? Entonces, voy a parar de compartir y voy a parar de